Atención madridistas, porque lo que está ocurriendo las últimas horas puede cambiar por completo el rumbo del centro del campo del Real Madrid en los próximos años, e incluso redefinir la planificación deportiva que parecía ya bastante avanzada de cara a las siguientes temporadas. Y cuando hablamos del Real Madrid, cualquier pequeño movimiento en la estructura del mediocampo no es un simple ajuste, es una decisión que puede marcar ciclos enteros, condicionar títulos y alterar la jerarquía interna del vestuario durante años. Cuando todo apuntaba a que el club blanco tenía una hoja de ruta clara, equilibrada y prácticamente cerrada en lo que respecta a incorporaciones, renovaciones y estructura del mediocampo, ha surgido una información que ha encendido todas las alarmas en el entorno madridista. Una de esas noticias que no pasan desapercibidas, no tanto por su confirmación inmediata, sino por lo que implica a nivel estratégico, emocional y deportivo. Porque en el fútbol moderno, a veces el simple hecho de que un escenario sea posible ya obliga a los clubes a tomar posiciones, a valorar consecuencias y a redefinir prioridades. Desde el entorno de Jorge Méndez, uno de los agentes más influyentes del fútbol mundial, ha comenzado a circular un escenario que nadie esperaba tan pronto. Joao Neves habría sido ofrecido al Real Madrid. Y esto, en el contexto actual del mercado, no es un detalle menor. Estamos hablando de uno de los perfiles más cotizados del fútbol europeo, un mediocentro moderno, con un crecimiento meteórico y con capacidad para adaptarse a distintos registros tácticos sin perder identidad. Hasta aquí podría sonar como una oportunidad de mercado más, una simple propuesta de seguimiento, algo habitual en el fútbol de élite donde los grandes clubes reciben constantemente nombres, sugerencias y posibles operaciones que rara vez llegan a materializarse. Pero el matiz que lo cambia todo es la condición que acompaña esta operación y que está generando una enorme división tanto dentro del club como en la afición. Porque según esta información, el PSG estaría valorando seriamente una fórmula de intercambio en la que entraría nada más y nada menos que Federico Valverde. Y aquí es donde el debate deja de ser un simple rumor para convertirse en una cuestión de principios futbolísticos, de identidad de plantilla y de comprensión real de lo que significa construir un equipo como el Real Madrid. Porque no estamos hablando únicamente de talento individual, sino de roles estructurales, de liderazgo silencioso, de equilibrio táctico y de piezas que sostienen el sistema incluso cuando no aparecen en los focos. Yo soy Nilsson, esto es El Madridista, y hoy vamos a analizar con calma, sin dejarnos llevar por titulares fáciles ni por la emoción del momento, una posible operación que sobre el papel puede parecer espectacular, incluso ilusionante, pero que en el fondo requiere una reflexión mucho más profunda si de verdad queremos entender qué es lo mejor para el futuro del club. Porque hay que decirlo con total claridad desde el primer momento. Si el Real Madrid puede incorporar a Joao Neves, estamos hablando de una incorporación extraordinaria. Pero si para hacerlo tiene que sacrificar a Federico Valverde, entonces ya no estamos hablando de una oportunidad, estamos hablando de un error estructural de enorme magnitud. Y sé que el nombre de Joao Neves genera ilusión inmediata. Es completamente lógico. Estamos ante uno de los centrocampistas jóvenes con mayor proyección de toda Europa, un futbolista que ha crecido muy rápido en la élite y que ha demostrado una madurez competitiva poco habitual para su edad. Neves no es solo promesa, es ya una realidad en construcción, un jugador que entiende el ritmo del partido con una naturalidad sorprendente y que rara vez se desconecta de las fases del juego. Neves no es solo un mediocentro ordenado. Es un jugador con personalidad, con criterio, con una capacidad notable para interpretar los tiempos del partido. Tiene lectura táctica, tiene disciplina sin balón, tiene agresividad en la presión y, sobre todo, tiene una capacidad muy interesante para dar fluidez en la salida de balón desde zonas comprometidas. Es de esos futbolistas que parecen siempre bien posicionados, que ofrecen líneas de pase constantes y que rara vez toman una decisión apresurada sin sentido. Pero si seguimos profundizando, el perfil de Neves también abre preguntas importantes. ¿Es un jugador que puede asumir desde el primer día el peso estructural del centro del campo del Real Madrid? ¿Puede sostener partidos de máxima exigencia en Champions con la misma regularidad que un jugador ya consolidado en el sistema? ¿O estamos hablando de un talento que todavía necesita un entorno muy específico para alcanzar su techo? Porque el Real Madrid no es un club de transición tranquila. Es un entorno de presión constante, donde cada pérdida de balón se amplifica, donde cada error se analiza al detalle y donde la exigencia no espera procesos largos de adaptación. Y aquí es donde entra el verdadero punto de conflicto de esta supuesta operación, Federico Valverde. Porque hablar de Valverde no es hablar de un centrocampista más. Es hablar de uno de los jugadores más completos del fútbol mundial en su posición. Un futbolista que ha evolucionado desde un perfil de interior con llegada a un centrocampista total, capaz de abarcar campo, sostener transiciones, recuperar balones imposibles y al mismo tiempo, aparecer en zonas ofensivas con impacto directo en el marcador. Valverde representa algo que no se compra fácilmente en el mercado: continuidad,
fiabilidad y capacidad de adaptación a cualquier sistema. Puede jugar como interior, como pivote, incluso como extremo circunstancial sin perder su esencia competitiva. Es un jugador que no necesita adaptación al Real Madrid, porque ya es el Real Madrid en términos de mentalidad. Y aquí es donde el debate se vuelve incómodo para muchos aficionados. ¿Realmente tiene sentido sustituir a un jugador ya consolidado, en su prime competitivo, por otro que todavía está en fase de crecimiento, aunque tenga un techo potencial altísimo? Porque este tipo de decisiones no se valoran solo por el talento individual, sino por el impacto global en la estructura del equipo. Valverde no es solo un nombre en la alineación. Es una pieza que equilibra a Bellingham, que permite libertad a los atacantes, que cubre espacios que otros no cubren y que sostiene el ritmo físico del equipo en partidos de alta exigencia. Y si lo analizamos fríamente, el Real Madrid no tiene exceso de jugadores con ese perfil. De hecho, son perfiles escasos en el fútbol europeo actual, centrocampistas con ida y vuelta, con despliegue físico, con lectura defensiva y con capacidad de llegar al área rival con peligro real. Por eso, antes de pensar en el intercambio como una simple mejora técnica, hay que preguntarse si no estaríamos debilitando un equilibrio que ya funciona. Ahora bien, también es cierto que el fútbol evoluciona constantemente y que el Real Madrid siempre ha demostrado una capacidad única para anticiparse al mercado. La idea de juntar a Neves con jugadores como Bellingham o Camavinga podría construir un mediocampo de presente y futuro absolutamente dominante. Un centro del campo técnico, dinámico, joven y con una proyección brutal a largo plazo. Pero incluso en ese escenario ideal, la duda sigue siendo la misma. ¿A qué coste? Porque los grandes equipos no se construyen solo sumando talento, sino gestionando correctamente las piezas que ya funcionan. Y el Real Madrid, históricamente, ha sabido reconocer cuando un jugador es estructural y no simplemente reemplazable por otro nombre atractivo del mercado. En este punto, la dirección deportiva tendría que responder una pregunta clave. ¿Estamos ante una mejora real del equipo o ante un cambio que genera más incertidumbre que estabilidad? Porque el riesgo de este tipo de operaciones no está en lo que se gana, sino en lo que se pierde sin medirlo correctamente. Y perder a Valverde no sería solo perder un jugador, sería perder una forma de competir, una energía dentro del campo que no siempre aparece en los informes técnicos, pero que se nota en cada partido grande. Y el fútbol, al final, se decide muchas veces en esos detalles invisibles. Por eso esta operación, si realmente existe en estos términos, no puede analizarse con impulsos ni con entusiasmo inmediato. Requiere una evaluación profunda, casi quirúrgica, de lo que significa mantener el equilibrio entre presente y futuro. Porque una cosa es reforzar el Real Madrid, y otra muy distinta es alterar su estructura sin garantías de mejora real. Y aquí es donde el debate sigue abierto. Porque Joao Neves puede ser un futbolista generacional. Pero Federico Valverde ya es, en muchos sentidos, un pilar del presente del Real Madrid. Y cuando una decisión enfrenta futuro contra presente, el margen de error es mínimo. Y en el Bernabéu, los errores no suelen perdonarse fácilmente. Es de esos futbolistas que, cuando los ves jugar, entiendes por qué los grandes clubes están atentos a su evolución. No es un talento inflado por el hype, no es una figura construida a base de clips virales ni de expectativas exageradas en redes sociales. Es un perfil real, funcional, moderno, diseñado para el fútbol de élite actual, donde cada metro cuenta, cada transición pesa y cada decisión sin balón tiene tanto valor como una asistencia. Un centrocampista que puede adaptarse a distintos sistemas, que puede convivir con perfiles muy diferentes a su alrededor y que encaja de forma casi automática en la exigencia táctica y mental de un club como el Real Madrid. Un jugador que no necesita que el sistema se adapte a él, sino que se adapta él al sistema sin perder impacto. Ese tipo de futbolista no abunda. De hecho, es cada vez más raro en un fútbol donde muchos perfiles están demasiado especializados o demasiado condicionados por roles rígidos. Pero el problema no es Joao Neves. El problema no es su calidad, ni su proyección, ni su inteligencia táctica, ni su madurez con balón pese a su edad. El problema es lo que se estaría poniendo encima de la mesa como parte de la operación, lo que se estaría sacrificando para que esa llegada tuviera sentido inmediato en términos de equilibrio de plantilla y jerarquía. Porque cuando aparece el nombre de Federico Valverde en cualquier tipo de intercambio, la conversación cambia completamente de nivel. Ya no se está hablando de una mejora puntual en una posición concreta, ni de una apuesta de futuro, ni de un simple ajuste de plantilla. Se está hablando de tocar una de las estructuras más sólidas del Real Madrid actual. Y eso no es un movimiento menor, ni algo que se pueda analizar solo desde el rendimiento estadístico o desde el atractivo del jugador que llega. Y aquí es donde cualquier madridista debería hacerse una pregunta muy sencilla, pero muy importante.
¿de verdad existe hoy en el fútbol mundial una mejora real para el Real Madrid si ese jugador sale del equipo? No en teoría, no en proyección, no en potencial dentro de 5 años, sino en impacto real inmediato sobre el rendimiento colectivo, sobre el equilibrio del centro del campo y sobre la capacidad del equipo para competir en los partidos grandes. Para mí, la respuesta es clara, directa y sin matices. No. Federico Valverde no es simplemente un jugador importante dentro del Real Madrid. No es un titular más, ni un recurso polivalente, ni una pieza útil dentro de la rotación. Es una pieza estructural del sistema. Es uno de esos futbolistas que sostienen al equipo incluso cuando no aparecen en las portadas, incluso cuando no marcan goles decisivos o no firman asistencias espectaculares cada semana. Su valor no se entiende desde lo superficial, sino desde lo invisible, desde las coberturas, las ayudas constantes, las basculaciones, las transiciones defensivas y ofensivas, y la capacidad de hacer que el equipo no se rompa nunca del todo. Valverde es otra cosa. Es energía constante. Es sacrificio sin discusión. Es despliegue físico al más alto nivel durante 90 minutos sin necesidad de pausas emocionales ni bajadas de intensidad. Es un futbolista que abarca campo como pocos en Europa, capaz de aparecer en una presión alta en el minuto 5 y en una recuperación en campo propio en el minuto 87 como si el partido acabara de empezar. Es intensidad sostenida, es compromiso real, es mentalidad competitiva en estado puro y es, sobre todo, fiabilidad absoluta en contextos de máxima exigencia. Y eso, en el Real Madrid, no es un detalle menor. Es casi una condición imprescindible para sobrevivir en la élite. Es de esos jugadores que cualquier entrenador del mundo quiere tener en su plantilla porque te resuelve problemas en múltiples zonas del campo sin necesidad de cambiar piezas. Puede jugar como interior en un doble pivote o en un centro del campo de 3, puede actuar como mediocentro cuando el partido exige más control y equilibrio, puede ocupar posiciones más adelantadas en transición cuando el equipo necesita romper líneas con conducción, puede caer a banda en momentos puntuales para generar superioridades. Y puede ser incluso un recurso táctico en partidos cerrados o en encuentros abiertos donde el ritmo se dispara y el físico empieza a decidir más que la pizarra. Pero lo más importante de todo no es lo que puede hacer, sino lo que hace siempre. Siempre responde. No se esconde cuando el partido se complica. No baja el nivel en partidos grandes. No desaparece en noches de Champions cuando el escenario pesa más que el rival. No necesita adaptación emocional a los contextos de máxima presión, porque ya ha demostrado repetidamente que pertenece a ellos. De hecho, parece que esos escenarios son los que mejor activan su rendimiento, como si el nivel del rival y la importancia del partido fueran un combustible adicional para su forma de competir. Y eso es exactamente lo que lo convierte en un perfil extremadamente difícil de reemplazar. Porque puedes encontrar talento. Puedes encontrar técnica. Puedes encontrar jóvenes con margen de mejora. Puedes incluso encontrar jugadores con más precisión en el pase o con más creatividad en espacios reducidos. Pero lo que no es tan fácil de encontrar es un jugador que te dé todo eso junto con un despliegue físico constante, una mentalidad competitiva sin altibajos y una fiabilidad estructural en cada fase del juego. Valverde no es un lujo. Es un cimiento. Y cuando empiezas a tocar los cimientos de un equipo que compite al máximo nivel en todas las competiciones, el riesgo no está en lo que ganas, sino lo que puedes llegar a perder sin darte cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Por eso, cualquier operación que lo incluya como moneda de cambio no es simplemente una decisión deportiva. Es una decisión estructural. Es cambiar una pieza que afecta al equilibrio del equipo entero, no solo a una posición concreta del campo. Y ese tipo de decisiones, en clubes como el Real Madrid, deberían analizarse siempre con una pregunta por encima de todas las demás. ¿Esto nos hace realmente más fuertes en los partidos que deciden títulos, o simplemente nos hace diferentes sobre el papel? Porque en el fútbol de élite, y especialmente en el Real Madrid, no siempre se trata de mejorar. A veces se trata de no romper lo que ya funciona a un nivel que muy pocos pueden sostener. A veces da la sensación de que una parte del entorno madridista se ha acostumbrado tanto a su rendimiento que ha dejado de valorar lo extraordinario que es tener un jugador así en plantilla. Y eso es peligroso. Porque en el fútbol moderno es muy fácil subestimar lo que no brilla constantemente en titulares, lo que no vive del gol o de la acción viral, lo que no se traduce en portada cada semana pero sí en estabilidad competitiva durante toda una temporada. Valverde representa algo que no se compra fácilmente en el mercado: identidad competitiva. Es ese tipo de jugador que marca el tono emocional de un equipo sin necesidad de hablar demasiado. El que empuja cuando todo se complica, el que rompe líneas con una conducción en el momento justo, el que se ofrece en la presión alta cuando el equipo está partido, el que no se esconde en los minutos de desgaste físico y mental. El que sostiene cuando el partido se rompe y el rival empieza a crecer.
El que aparece en los momentos donde no hay margen para dudas ni para jugar con seguridad, sino con carácter. Y eso no se intercambia como si fuera una pieza más. No es un perfil fácilmente replicable, ni siquiera con fichajes de gran nivel. Hay futbolistas que pueden igualar su técnica, otros su físico, algunos incluso su inteligencia táctica en determinados contextos, pero muy pocos reúnen todo a la vez con esa capacidad de adaptación constante a cualquier escenario. Valverde no es solo un centrocampista, es un sistema de emergencia dentro del propio sistema del equipo. Un jugador que puede ser interior, mediocentro, extremo circunstancial, pulmón defensivo o lanzadera ofensiva sin que el equipo pierda competitividad en el proceso. Además, hay un factor que muchas veces se pasa por alto, su impacto invisible. No todo se mide en goles, asistencias o estadísticas avanzadas. Hay carreras que obligan al rival a retroceder, esfuerzos que permiten que otros descansen medio segundo más, coberturas que evitan desajustes que nunca llegan a aparecer en el resumen del partido. Valverde está constantemente en ese territorio silencioso del fútbol donde se construyen las victorias sin que nadie las firme directamente. Ahora bien, dicho esto, también quiero dejar algo muy claro, la posible llegada de Joao Neves me parecería una operación excelente, siempre y cuando se entienda como un refuerzo, no como un reemplazo. Porque aquí es donde muchas veces los proyectos se desequilibran, no por fichar talento, sino por no saber dónde encajarlo sin romper lo que ya funciona. El Real Madrid necesita seguir evolucionando su centro del campo. Es una realidad estructural, no una opinión. Modric está en la fase final de su carrera y su influencia, aunque todavía determinante en momentos concretos, ya no puede sostener una temporada completa a nivel de exigencia máxima. Kroos ha dejado un vacío difícil de igualar en cuanto a control del juego, pausa, tempo y capacidad de decidir cuándo acelerar y cuándo dormir los partidos. Y el equipo necesita asegurar una transición generacional que no solo mantenga el nivel competitivo, sino que lo eleve en un contexto donde la élite europea cada vez es más física, más intensa y menos tolerante con los errores de construcción. En ese contexto, un jugador como Joao Neves encaja perfectamente en la planificación. Es joven, agresivo sin balón, inteligente en la presión, con lectura táctica avanzada para su edad y una capacidad notable para sostener el ritmo de un partido grande. Imaginar un centro del campo con Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler en crecimiento y además Joao Neves no es una locura, es una demostración de poder deportivo y de planificación a largo plazo. Es un mensaje directo al resto de Europa. El Madrid no solo compite hoy, sino que está construyendo el dominio de mañana. Pero la clave está en el equilibrio. Porque el Real Madrid no puede permitirse destruir una pieza fundamental para incorporar una promesa, por brillante que sea. La historia del fútbol está llena de equipos que ganaron en teoría pero perdieron en coherencia, que acumularon talento pero perdieron jerarquía interna, que sumaron nombres pero restaron identidad. Y el Madrid, precisamente, ha sido grande cuando ha sabido combinar estrellas con roles claros, no cuando ha intentado encajarlas todas en el mismo molde sin jerarquía funcional. Y aquí es donde entra la lectura más importante de todas. El club debe sumar talento sin debilitar lo que ya funciona. No se trata de elegir entre presente y futuro, sino de entender cómo ambos pueden convivir sin interferirse. Porque el futuro no sirve de nada si el presente se rompe en el proceso de construirlo. Federico Valverde pertenece a esa base estructural intocable. No porque sea intocable por nombre o estatus, sino porque es intocable por función, por impacto y por lo que representa en la dinámica real del equipo. Es el tipo de jugador que no se reemplaza, se complementa. El tipo de pieza que no se sustituye, se protege alrededor de nuevas incorporaciones. Y si el Real Madrid quiere seguir siendo dominante, no puede permitirse el lujo de desordenar aquello que precisamente le da orden en los momentos de caos.